así la palabra del Señor. Hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin hacer distinción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le dicen, siéntate allí de pie, o siéntate aquí a mis pies. ¿No hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios? Amados hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si hacen distinción de personas, cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometerás homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Así hablen y así actúen, como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. Seguimos en nuestra sesión de estudios del libro de Santiago. Y en esta vez y en esta ocasión, él va a hablar acerca de un tema muy recurrente, acerca del favoritismo, de la parcialidad. Y es interesante pensar que cuando hablamos o pensamos en Dios, comúnmente pensamos en Dios como un Dios santo, un Dios bondadoso, un Dios justo, omnipotente, omnipresente, etc. Pero muy poco pensamos, o no pensamos muy seguido, en que Dios es imparcial. Y esta cualidad está presente en él a lo largo de la Escritura. Dios es absolutamente imparcial cuando trata con sus criaturas. Él no es como los seres humanos que por naturaleza tendemos a clasificar a las personas por cómo se ven, por cómo se visten, por su ropa, por su estrato social, su personalidad, su inteligencia, su riqueza, su poder, en fin. Es más, los favoritismos en nuestra sociedad son el pan de cada día. Lo vemos en las distintas esferas, los vemos en la esfera política, pública, en las decisiones judiciales. Y eso no sorprende al mundo. Y no nos sorprende a nosotros, porque es un comportamiento recurrente en el ser humano. A nosotros no nos sorprende, ya que sabemos que aquellos que no conocen a Dios están en oscuridad y no tienen interés ni preocupación en obedecer a Dios. Pero hay algo que sí debe llamarnos nuestra atención esta mañana, y es que Santiago nos hace ver que nosotros como cristianos podemos caer en este pecado. Y no solo nos hace ver que podemos caer en este pecado, sino que nos muestra que es desagradable, que es algo que Dios rechaza, que es algo que Dios no le agrada. Y también nos muestra que es una actitud que no es congruente con Él. Recordemos que el objetivo de esta carta de Santiago es enseñar a sus lectores que aquellos que una vez han profesado su fe por Cristo, han profesado seguir a Cristo Jesús, Él les dice cómo deben de vivir una vez que ya han profesado tener su fe en el Señor.
Por lo tanto, lo que vemos aquí, lo que Santiago nos dice aquí, no son solo consejos, no es solo una sugerencia, sino que es una instrucción, es una enseñanza a cómo debemos de ser, a cómo debemos de actuar, a qué actitud debemos de tener para con los demás. Como decía, Santiago en esta porción de su palabra no solo nos va a mostrar que esto es pecado, sino que nos muestra la incompatibilidad de esto con lo que Dios nos enseña. Y también nos muestra a lo que nos exponemos si nosotros deliberadamente actuamos de esta manera y no nos arrepentimos. Por lo tanto, el tema de hoy lleva por título el peligro del favoritismo. Y lo primero que Santiago nos va a presentar en esta exposición es la actitud incorrecta, del versículo 1 al 6. Santiago comienza sin ningún preámbulo, él no hace ningún tipo de introducción, sino que él inmediatamente nos llama a comprobar y a analizar nuestra fe, si esta actitud del favoritismo está presente. Él dice: hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin hacer distinción de personas. Santiago inmediatamente nos presenta el fondo y nos lleva a analizar nuestra fe. Nos lleva a preguntarnos, a analizar si nuestra fe en nuestro Señor Jesús está correcta. Nos hace preguntar: si tengo la fe en nuestro Señor Jesús y estoy teniendo favoritismos, ¿es la fe correcta? ¿Es la fe correcta la que yo estoy viviendo? Ahora también existe un detalle en el primer versículo que puede pasar desapercibido cuando lo leemos rápidamente. Y es que Santiago dice: tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. O también podría traducirse como el Señor de la gloria. Y con esto Santiago nos muestra la majestad, la magnitud, la gloria de nuestro Señor Jesús, el esplendor de nuestro Señor Jesús. Y aquí podemos ver un contraste entre la gloria de nuestro Señor Jesús y aquellas cosas que hacen que tomemos favoritismos, como lo va a decir más adelante. ¿Qué cosas Santiago muestra que hace que los hombres tomen favoritismo? Las riquezas, aquellas cosas que captan la atención del hombre, las riquezas, la posición social, el poder, etc. Entonces Santiago muestra lo absurdo de poner su atención en las cosas que las personas tienen, en contraste de la gloria y la majestad de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Nos hace ver que contemplar la persona de nuestro glorioso Señor, ver al Rey absoluto, el que tiene todas las cosas bajo sus pies, que cuando perdemos la mirada de nuestro glorioso Señor Jesús, otras cosas captan nuestra atención y hace que pongamos favoritismos o que seamos personas que se inclinan a ciertas personas que tienen ciertas cosas y que llaman nuestra atención. Ahora, ¿cómo podríamos caer en favoritismos? Bueno, como lo decía, cada vez que apartamos nuestra mirada del Señor, nos comenzaremos a asombrar por otro tipo de cosas, por otro tipo de situaciones o cosas que la otra persona puede tener. Cuando dejamos de contemplar la gloria de Dios, quedamos deslumbrados ante el oropel de las riquezas terrenales, ante el mucho poder que alguien pueda tener, ante la mucha influencia que alguien pueda poseer. Y Santiago va a seguir explicándonos esto con una ilustración. Él nos presenta un caso en estos versículos. Versículo 2 al 4 dice: porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa, y le dicen: siéntate tú aquí, en buen lugar, y al pobre le dicen: quédate allí de pie, o siéntate aquí a mis pies, ¿no hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios?
Santiago aquí comienza presentándonos este caso y él nos menciona una congregación, que en esta congregación entran dos personas. Y este término congregación es la palabra sinagoga, dándonos a entender que es un contexto del culto, que no es una reunión cualquiera, sino que es un contexto del culto. Y también nos muestra que su audiencia o aquellos receptores de esta carta eran mayoritariamente judíos. Y en esta congregación entra un hombre con un anillo de oro, vestido con ropa lujosa. Esto era una práctica común en aquel tiempo. Las personas acomodadas, tanto gentiles, también judíos, el uso de los anillos en las manos era una señal de riqueza, era una señal de determinada posición social. De hecho, Séneca, un estadista y filósofo que vivió cerca del 65 después de Cristo, dice: adornamos nuestros dedos con anillos y distribuimos gemas en cada articulación. Por lo tanto, esta era una práctica común de aquellas personas que tenían una buena situación social. Y también vemos que esta persona no solo tenía anillos, un anillo que mostraba su condición social, sino una ropa espléndida, ropa que era visualmente o claramente de alguien que tenía recursos. Y por otro lado tenemos a un pobre, y este también se distingue claramente por cómo viene vestido, ya que su vestidura no solo es claramente, no es igual a la otra persona, sino que hasta el escritor Santiago nos muestra que está incluso hasta sucia. Entonces, claramente, es una persona que no es igual a la otra. Y Santiago nos presenta una imagen de una persona que es agradable a la vista y otra que no lo es. Y esto es lo que condiciona el trato a cada uno. El rico recibe una cálida bienvenida, le asignan un buen asiento, tal vez un asiento distinguido en la congregación, mientras que el pobre lo hacen o queda de pie o puede sentarse a piernas cruzadas en el lugar. Ahora, antes de seguir comentando o explicando esto, es importante decir a lo que no se refiere Santiago cuando nos está hablando de esta situación. Santiago, o del tipo de favoritismo que Santiago no está, o a lo que se refiere, mejor dicho, con los favoritismos. Santiago no está diciéndonos que hay pecado en la persona que viene bien vestida. No está diciendo que tampoco debemos tener un desprecio o un odio por la persona que puede tener más. Y en segundo lugar, cuando hablamos de favoritismo, Santiago tampoco está refiriéndose a las preferencias que podemos tener al momento de haber conocido a alguien, en el sentido de un mayor grado de amistad que alguien puede tener, o también en una situación particular donde quizás hemos perdido la confianza luego de algo que nos han hecho, en tener cierta precaución en relacionarnos con ellos. Santiago no está hablando de eso. Santiago está hablando de ese favoritismo impulsado por prejuicios, impulsado por actitudes externas, prejuiciosas, sin siquiera conocer a la persona. Entonces vemos claramente cómo es la apariencia externa de cada uno de los visitantes lo que condiciona el tratamiento a cada uno. Y Santiago nos menciona que esa actitud de hacer diferencias por este tipo de favoritismos, esta actitud prejuiciosa, si nos comportamos así, venimos a ser jueces con malos criterios. Esta palabra aquí escrita, dicha con jueces con malos criterios, es una palabra muy gráfica, la que quiere decir malos, la que se traduce como malos. De hecho, es la palabra que se ocupa cuando se dice líbranos del maligno.
Es muy gráfica y connota maldad, perversión, se refiere a algo perverso. Como decíamos hace un rato, aquel que no está deslumbrado con la gloria de Cristo será deslumbrado con las cosas terrenales. Y esta actitud de jueces con malos criterios muestra la actitud de nuestro corazón, muestra lo perverso de nuestro corazón, en cómo preferenciamos a algunos por lo que tienen. Venimos a ser jueces con malos criterios. La segunda cosa que Santiago nos muestra en estos versículos es la inconsistencia, del versículo 5 al 7. Santiago continúa su exposición y desde ahora nos presenta las razones por las cuales no debemos mostrar favoritismos. Y la primera razón que encontramos es la incongruencia o la inconsistencia. ¿Por qué? Porque esta actitud está en absoluta incompatibilidad con lo que Dios ha mostrado en su palabra, a través de la historia bíblica, donde Él ha tenido una particular preocupación con las personas pobres, donde no podemos negar que Dios ha tenido un particular cuidado con las personas pobres y necesitadas. De hecho, pensemos en lo que Él ha hecho con su pueblo cuando lo escogió. Por ejemplo, en Deuteronomio 7, versículos 7 y 8, Dios dice que no eligió a Israel por ser más que todos los pueblos, sino que eran el más insignificante de todos los pueblos, sacándolos de casa de servidumbre. Eran esclavos. Más adelante, en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, podemos ver que Dios dio ciertas leyes que beneficiaban al más pobre, que eran de cuidado para el más pobre. Por ejemplo, el que no podía ofrecer un becerro, un carnero, una oveja, podía ofrecer una tórtola o un palomino, de acuerdo a su situación. También podemos ver que en las cosechas que se hacían en los campos, en el libro de Levítico, y en los viñedos, las personas no podían recoger todo por completo, sino que debía quedar una parte para que aquellos pobres pudieran recoger y también tengan para sus necesidades. También vemos que el Señor ordenó que nunca se les debía imponer un interés abusivo al tiempo de hacer un préstamo al más necesitado. Esta, entre otras leyes, nos muestran que Dios tenía un cuidado con aquellos que no tenían. También, más adelante, los profetas, en Isaías capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: el Señor entrará en juicio contra los ancianos y contra los magistrados de su pueblo, porque ustedes han consumido la viña y el despojo del pobre está en sus casas. ¿Qué motivos tienen para aplastar a mi pueblo y moler las caras de los pobres? Dice Dios, el Señor de los ejércitos. Y así tenemos otras referencias en los demás profetas, Amós, también en Proverbios, en Salmos. Y también podemos ver en el Nuevo Testamento cómo incluso nuestro Señor Jesús se hizo pobre, naciendo en un pesebre, no teniendo ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Entonces podemos ver que el Señor, que nuestro Dios, siempre ha tenido un cuidado y un amor por aquellos que están en necesidad. El versículo 5 de este capítulo, Santiago dice: amados hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido? El Señor no solo muestra su cuidado con estos pobres, sino que especialmente muestra su amor porque ha escogido a muchos de ellos. Y esto no quiere decir que todos los pobres son salvos, no quiere decir que por ser pobre una persona es salva, en absoluto. Esto no significa que todos los pobres están incluidos en el plan y en el pueblo de Dios, sino que significa que Dios ha tenido una
un cuidado por ellos y ha escogido a muchos de ellos. Pensemos en la iglesia, en la iglesia primitiva. Ellos comenzaron a recibir bastantes persecuciones, fueron perseguidos, tuvieron que dejar sus casas, lo perdieron todo. Pensemos en Pablo, que tuvo que reunir ofrendas para la iglesia de Jerusalén. La realidad de la iglesia primitiva era gente que tenía necesidad. En general, el pueblo cristiano era gente que no tenía grandes riquezas ni pertenencias. Pero podemos preguntarnos por qué, debido a qué motivo vemos este cuidado con los pobres, o este énfasis, o esta permanente situación en que gente necesitada llega a Dios. Bueno, podemos pensar en lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 28 y 29, donde él nos dice que Dios ha escogido de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo, de lo que no es, para que nadie se jacte delante de Dios. A través de esto podemos ver lo equivocado que estamos o que están cuando hacemos discriminación, cuando hacemos clasificación, ya que Dios escoge a personas de distintas clases, de distinta situación. Lo equivocado que estamos cuando nos fijamos en este tipo de cosas terrenales, superficiales. Incluso Santiago nos da un ejemplo gráfico cuando nos dice que ellos han heredado el reino de Dios. Y aquí no está hablando más que mostrarnos gráficamente que han recibido la salvación de Dios, que han sido incorporados al pueblo de Dios, que han recibido el reino de Dios. Jesús lo expresa algo parecido en Mateo 25, 34, donde dice: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Los que han recibido el reino han alcanzado la salvación del Señor. Pablo también lo presenta o lo expresa de la siguiente manera en 1 Corintios 6, 9, donde dice: los malvados no heredarán el reino de Dios. Ahora Santiago continúa su exposición y su argumentación con una serie de preguntas retóricas. En el versículo 6 nos dice, refiriéndose a los ricos: ¿no nos oprimen? El mismo Santiago en unos capítulos más adelante nos va a hablar de esta actitud abusiva de los ricos. De hecho, Santiago 5:4 dice: he aquí clama el jornal de los obreros, se cegaron sus campos, el que fraudulentamente ha sido retenido por ustedes. Refiriéndose a los ricos que han retenido el pago a los jornaleros por su trabajo. Ahora, lo más probable es que Santiago aquí está refiriéndose a aquellos ricos que no son creyentes, de aquellos que no son parte de la congregación, que no conocen a Dios. Y es que esta es una reacción común en la gente que tiene poder y que tiene recursos, de tratar de sacar provecho debido a su influencia y a su poder. Pero lo que Santiago intenta decirnos es que tengamos ojo con las loas, con la preferencia con los ricos, porque muchos de ellos actúan desagradando a Dios, desagradan a Dios con sus prácticas, con sus conductas. Y Santiago hace una pregunta más y nos dice, o continúa este versículo 6 y nos dice: ¿y no son ellos los que los arrastran a los tribunales? Tenemos muchos ejemplos en la Escritura de cómo ricos o personas con poder llevaron a cristianos a los tribunales para ser juzgados. Y aunque Santiago aquí no es específico y no nos presenta con detalle la situación, podemos pensar en muchos casos de los judíos contra los cristianos, de gentiles en la iglesia de Hechos contra los cristianos. Podemos recordar a Pablo y a Silas en Hechos 16, que fueron
llevados a la cárcel por haber liberado a una joven endemoniada y haberle quitado el objeto de negocio de aquellas personas que la usaban a esta joven endemoniada para la adivinación. Luego de que Pablo fuera a expulsar a aquel demonio de esta joven, llevaron a Pablo y a Silas a la cárcel. Entonces podemos ver cómo las personas con poder o con dinero aprovechan su situación. Y Santiago confronta esta realidad, que no son ellos los que los llevan a los tribunales. Y Santiago también dice: no blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado por ustedes, en el versículo 7. Santiago redondea este argumento mostrándonos que estas personas blasfeman el buen nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús, ya que muchos de ellos rechazaron la enseñanza. Podemos pensar en la élite judía, en la élite religiosa judía, en los saduceos, que ellos eran personas ricas, aristócratas, con mucha influencia, pero ellos, sin embargo, fueron hostiles al pueblo cristiano. Ellos no dudaron en causar problemas y estragos a aquellos que tenían la fe en nuestro Señor Jesús. Entonces Santiago nos está mostrando y nos está advirtiendo que este favoritismo por las personas podría desembocar en un falso moralismo, ya que podrían estar admirando y siendo deslumbrados justamente por lo que Dios rechaza, por personas abusivas, por personas injustas, por personas blasfemas. Y esto nos lleva a pensar a nosotros que tengamos cuidado con nuestra falta de objetividad en el trato con las personas. Nos lleva a pensar en que debemos de tener cuidado en lo que nos asombra o en lo que atrae nuestra atención de las demás personas. Y que al mostrar un trato agradable o al relacionarnos con alguien, tener ojo en lo que está captando nuestra atención. Las opiniones, su conocimiento, su poder, sus riquezas. Tener ojo de diferenciar aquellas cosas que a Dios no le agradan. Pero Santiago va a profundizar un poco más y nos va a mostrar la magnitud de esto. ¿Sí? Nos muestra también la transgresión. En el siguiente punto, desde el versículo 8 al 11. Santiago va a dar sustento a lo que está diciendo y nos va a llevar a la Escritura. Nos va a mostrar que esto es una transgresión de la ley. Versículo 8, versículo 9 dice: si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacen bien. Pero si hacen distinción de personas, cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores. Aquí Santiago presenta uno de los resúmenes de la ley. Y esto ya había sido escrito en el Antiguo Testamento. Y también es dicho por nuestro Señor Jesús cuando le preguntan cuál es el principal mandamiento. Y él responde: el principal y grande mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos que el prójimo es cualquier persona cuya necesidad nosotros podemos satisfacer. Jesús lo enseña en la parábola del buen samaritano, quien de forma desinteresada ayuda nada más ni nada menos que a un judío, a un sacerdote judío, personas que no tenían buena relación entre sí. Y vemos cómo este samaritano busca satisfacer su necesidad, ayudándole a esta persona que había sido asaltada y que estaba tirada en el camino. Entonces el propósito que busca mostrarnos Santiago es claro: que tal como nos amamos a nosotros mismos,
y nos preocupamos por nosotros mismos, así también debemos amar a nuestro prójimo. Ahora hay algunos que enseñan equivocadamente que primero que para amar al prójimo, primero es necesario amarse a uno mismo. Y la verdad es que eso no es así. Porque si somos sinceros, podemos ver que está en nuestra naturaleza amarnos a nosotros mismos. Está en nuestra naturaleza querer satisfacer nuestras necesidades. Si tenemos hambre, queremos alimentarnos. Si tenemos alguna carencia, queremos suplirla. Queremos tener una vida próspera, queremos tener un buen trabajo, queremos tener una vida feliz, etc. Entonces, es innegable que nos amamos a nosotros mismos. Pero ese amor que tenemos por nosotros mismos también debe ser igual para nuestro prójimo. Ese deseo de querer satisfacer nuestras necesidades también debe ser para con el que podamos ayudar y servir. Nuestro prójimo no está limitado por su clase social, no está limitado por su raza, por su rango, sino que es todo aquel que necesite de mí. Es todo aquel a quien yo pueda ayudar y servir. Entonces Santiago está mostrándonos que el favoritismo es una transgresión de la ley, es una transgresión del mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y es enfático, Santiago, podemos verlo en el versículo 10 y 11, dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo no cometas adulterio, también dijo no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Tal vez esto parece algo exagerado. ¿Por qué razón transgredir una parte de la ley me hace culpable de todo? Bueno, la verdad es porque la ley de Dios está unida, es inseparable. Como alguien lo ilustró, es como golpear una ventana con un martillo. Pudiera darle una sola vez, pudiera hacerlo incluso de una forma leve, pero al golpearla, la ventana completa se hace añicos. De igual manera, algunos pecados que son relativamente ligeros, que son menos visibles, y otros pecados que son considerados extremos, que son considerados los más viles. Bueno, cuando quebranto, aunque sea el pecado más pequeño, uno de los mandamientos más pequeños, estoy transgrediendo completamente la ley de Dios. La persona es transgresora de la ley de Dios, aunque haya incumplido el mandamiento más pequeño. Esto parece extremo, porque la ley de Dios no es un código penal, no es un conjunto de leyes, de normas que yo debo obedecer y que si yo falto a una, voy a ser merecedor del castigo de una norma en particular. No es así. La ley de Dios nos revela el carácter de Dios, nos revela el corazón de Dios. Y cada vez que transgredimos uno de los mandamientos más pequeños, estoy ofendiendo directamente a Dios. Estoy dándole la espalda directamente a nuestro Dios. Estoy desobedeciendo su ley. Estoy dándole la espalda a lo que Él ha revelado y a lo que Él ama, que es su ley. Pero Santiago nos dice algo más con respecto a esto. Versículo 11 dice: porque el que dijo no cometas adulterio, también dijo no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Si nos damos cuenta, Santiago aquí utiliza dos de los pecados que son más graves o que son mayormente reprobados dentro del contexto cristiano. Está utilizando dos de estos mandamientos, más de los más reprobados. Y simplemente quiere mostrarnos la gravedad del pecado.
Él está mostrando que el favoritismo es igual de desagradable delante de Dios. Esto se aplica a todos los pecados. Todos nuestros pecados son desagradables delante de Dios. Y esto es muy importante porque a veces quitamos la relevancia a nuestros pecados, ya que aparentemente son menos graves y quizás nadie los ve, son menos visibles, pero la falta y la ofensa es igual delante de Dios. Tal vez un asesinato o el adulterio pueden revelar mayor oscuridad en una persona, pero no nos engañemos, no nos confundamos. Todo pecado es igual de ofensivo. Puedes no ser un homicida, puedes no ser un adúltero, pero si eres un chismoso, si eres un codicioso, si codicias lo que otro tiene, de modo que no estás tranquilo con lo que Dios te da, estás siendo igual de ofensivo para nuestro Dios, estás transgrediendo su ley. Con estas palabras de Santiago solo podemos reflexionar y ver la necesidad de arrepentimiento que tenemos. Quizás podemos pensar y argumentar que existe un mayor grado de santidad en nosotros o en las personas, pero no podemos negar que hemos transgredido su ley tantas veces y que merecemos la muerte. Tantas veces hemos despreciado la bondad de Dios, los dones que Dios nos ha dado, y hemos usado la vida que nos da, la fuerza que nos da, la capacidad de pensar, de razonar, de hablar, de actuar, para pecar contra Él. Hemos mal usado los dones que Dios nos da para pecar contra Él mismo y ofender su nombre. A nosotros los cristianos sabemos que la gracia de Cristo nos ha lavado de nuestros pecados, pero eso no quiere decir que nuestros pecados no dejen de ser desagradables con Dios y que necesitamos desesperadamente el Evangelio. Podemos ser libres del castigo de nuestras ofensas y del rechazo a la ley de Dios solamente por el Evangelio. Es importante constantemente meditar y abrazar las verdades del Evangelio que nuestro Dios nos ha dado. Pero Santiago nos va a llevar a una cosa más, nos presentará algo más. Y él se refiere en el versículo 12 y versículo 13 al juicio y la misericordia. Él nos mencionará el juicio y la misericordia. Dice el versículo 12: así hablen y actúen como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad, porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. Santiago va a finalizar su argumentación recordándonos que habrá un juicio y nos lleva al punto de como si estuviéramos a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Este concepto, ley de la libertad, ya fue usado por Santiago y quiere decir que la ley nos hace libres. Guardar la ley nos hace libres para conocer a nuestro Dios, nos hace libres del pecado y nos hace libres de su castigo. Para el mundo la libertad es hacer lo que uno le plazca, hacer lo que uno quiere, pero la libertad que Dios nos da es libertad para hacer lo que a Dios le agrada, es libertad para no ser esclavos del pecado. Entonces esta instrucción de Santiago de vivir a punto de ser juzgados es porque nos está recordando que habrá un juicio. Y ese juicio justamente será en base a la ley de Dios o a la ley de la libertad. Otra cosa que podemos ver es que ese juicio va a llegar. Y cuando llegue ese juicio, ese día final, será sin misericordia sobre aquellos que no han mostrado misericordia.
Entonces podemos concluir que si yo muestro misericordia a los pobres, a los necesitados, ¿recibiré misericordia en el día del juicio? Puedo pensar que si voy mostrando misericordia, voy ganando puntos, de manera que cuando llegue el juicio final pueda obtener salvación. Lo que Santiago quiere mostrarnos es que aquel que vive sin compasión por los demás en el mundo de Dios, sencillamente da evidencia de que él mismo nunca ha respondido acertadamente a la inmensurable misericordia de Dios. La misericordia que un hombre muestra es un fruto. Es un fruto de la vida que ha sido alcanzada por el Señor, del que ha recibido misericordia del Señor. Es esa misericordia la que triunfará en el día del juicio. Esa misericordia es la que nos garantiza de haber sido, o de que estas acusaciones en nuestra contra van a ser eliminadas, o de que esta rigurosa justicia va a ser aplacada por la misericordia de nuestro Señor. Así que al mostrar misericordia no es una manera de acumular méritos, sino que es un reflejo de la obra de Dios en nuestra vida, de la misericordia de Dios recibida por nosotros. Santiago nos lleva al punto culminante, mostrándonos que la parcialidad no es compatible con amar al prójimo. Por lo tanto, no es compatible con su ley. Y que la falta de este mandamiento nos hace culpables y nos condena al infierno. Ahora es necesario preguntarnos, y es importante preguntarnos, ¿qué tanta misericordia nosotros mostramos? ¿Cómo respondemos cuando tenemos la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesita? ¿O simplemente no lo hacemos, lo evitamos por comodidad, egoísmo, simplemente porque no nos interesa, no nos importa? Es cierto que vivimos desconfiados y tenemos temor y cuidado de que se aprovechen de nosotros. Y eso es realidad, eso es una realidad. Pero no debemos permitir que esto impida que nosotros podamos mostrar amor, que nosotros podamos tener misericordia por aquel que lo necesita. Nosotros, hermanos, hemos experimentado la misericordia de Dios. No rehusemos ser misericordiosos cuando podamos serlo, recordando que habrá un juicio sin misericordia con aquel que obra sin misericordia, y que aquellos que han recibido la misericordia divina muestran misericordia para con sus semejantes. Aunque en el mundo se hagan distinciones y hayan preferencias por personas con dinero, por personas con situación superior, personas que tienen poder, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no funciona con los términos del mundo. No está llamada a reaccionar y a obrar como el mundo obra, como el mundo actúa. La iglesia está llamada a vivir para la gloria de Dios. Y eso implica amar al prójimo y no tener tratos preferenciales con los demás. Otra cosa importante que no debemos de perder de vista es que Dios mismo es imparcial. Él no hace excepción de personas. Con Él no funcionan los altos mandos, con Él no funcionan las grandes riquezas, el éxito, la influencia. Él no nos elige de acuerdo a nuestros méritos. Él simplemente ha mostrado su amor, su misericordia a personas que no lo merecen, enviando a su Hijo Jesús para perdón de pecados. Aquí podemos ver la maravilla del Evangelio, donde no hay distinción de personas entre el rico o el pobre, ni ninguna raza determinada. Todos hemos recibido gracia, todos hemos recibido la bondad de Dios
ricos y pobres, hemos recibido la gracia del Evangelio. El Evangelio muestra claramente que todos somos iguales, en el sentido de que nadie es mejor que el otro, y que todos somos iguales delante de Dios, pecadores, dignos de castigo, pero redimidos por la sangre de Jesús. Pensemos en la historia bíblica, pensemos o recordemos, por ejemplo, la genealogía de nuestro Señor Jesús. Tenemos grandes hombres de la fe. Tenemos a Abraham, quien también fue próspero con lo que Dios le dio. Pero también tenemos casos de otras personas, como la prostituta Rahab o Ruth, mujeres que no calificaban, mujeres que eran extranjeras, que eran necesitadas. Pero Dios también las escogió a ellas para continuar su plan en la humanidad. También podemos pensar y reflexionar en el último día o cuando estemos en la gloria del Señor, que habrá gente de toda multitud, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, donde no habrá nadie mejor que otro, ni nadie más importante que otro, solo los redimidos por la sangre del Cordero. Y solo habrá uno que será adorado, nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Quieres estar ahí? ¿Quieres estar un día con nuestro glorioso Señor Jesucristo y librarte del castigo? Acerquémonos a Jesús. Él puede perdonarnos, Él puede capacitarnos para que podamos vivir de una manera que a Él le agrade y para que podamos no tener tratos preferenciales con los demás, sino que podamos obrar como a Él le agrada, que podamos reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor, a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Que nada deslumbre nuestros ojos, sino solo la persona de tu glorioso Hijo. Que nada nos aparte de ti, Señor. Cuídanos de actuar como el mundo actúa. Cuídanos de equivocarnos en los tratos con los demás. Y ayúdanos, Señor, a glorificarte en cada tiempo, en todo momento. Y que podamos ver que delante de ti somos todos iguales, pero que por gracia tuya, Señor, todos podemos recibir salvación por medio de Cristo Jesús. Gracias por nuestro amado Salvador, porque aunque somos culpables de haber transgredido tu ley, también podemos ser libres del castigo que merecemos por pecar contra ti. Gloria a ti, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.